Hoy quiero tratar un tema que puede ser un poco extraño, considerando el estado en el que está la tecnología en relación con los sistemas de información geográfica, y es la cartografía automatizada versus los sistemas de información geográfica. Y para eso quiero hacerles saber un poco el contexto histórico en el que se desarrollaron las soluciones del área de tanto de sistema de información geográfica como de cartografía automatizada. Primeramente, la cartografía automatizada es, digamos, cuasi simultánea con el desarrollo de los sistemas de información geográfica. Todos conocemos a Esri, eh, esta empresa basada en California, que fue fundada finales de los años 60, principios de los años 70, eh, y que mm, digamos, desarrolló de manera ya comercial el concepto de los sistemas de información geográfica. Em, y por el otro lado, una empresa que en su momento fue eh, pionera en, digamos, el desarrollo de soluciones de ingeniería eh, para la graficación de eh, materiales que formaban parte de los cohetes, y como parte de ello desarrollaron una plataforma IGDS, y a partir de ahí el concepto de cartografía automatizada como se dio a conocer de manera más general. Esta empresa Intergraph, hoy parte de un conglomerado que se llama Hexagon, eh, fue, digamos, pionera en ese sentido. Si no recuerdo mal, en Memphis a principios de los años 70 fue el primer proyecto donde se usó cartografía automatizada. Curiosamente no para catastro, sino para desarrollo urbano, para la planeación urbana. Eh, ahora bien, eh, Esri desarrolló su primer producto comercial, digamos ya como producto, hacia principios de los años 80, después de varios años de haberse constituido. Y este producto que se llamaba ArcInfo, hoy su sucesor natural es ArcGIS, eh, nació fundamentalmente para proyectos relacionados con ordenamiento territorial y manejo de recursos naturales. De ahí inclusive el nombre, el acrónimo de ESRI, Environment Research eh, Systems, algo así por el estilo, es el nombre del acrónimo de la empresa. Eh, es importante entender que en sus inicios la cartografía automatizada no era una base para el análisis. Cuando Intergraph, sobre una plataforma CAD, de diseño asistido por computadora, llamado IGDS, desarrolló su primer producto a la medida, digamos, para este condado, Memphis. No tenía como principal fundamento el análisis espacial, no, para nada. Sin embargo, Esri, cuando generó su primer producto y sus primeros servicios, sí iban muy orientados al análisis, al manejo de escenarios. Y digamos que ahí aparecieron dos escuelas. Las soluciones de cartografía automatizada, y no digo que IGDS en Memphis fue el primer caso en el mundo, pero sí fue el primer caso que yo conozco y que probablemente, digamos, tuvo cierto renombre, porque fue una solución basada en una representación vectorial. Ya habían, digamos, esfuerzos importantes, sobre todo a partir de proyectos constituidos en Canadá. Yo creo que Canadá fue un país pionero en ese sentido,
donde más bien lo que se desarrollaron fueron conceptos de álgebra de mapas y el uso de representaciones raster. Y hay que entender que son dos maneras diferentes de ver el espacio geográfico, de representarlo. Eh, y cuando digo álgebra de mapas y raster no hablo de imágenes, hablo de representaciones, digamos, a partir de unidades píxeles o celdas de porciones del espacio geográfico que no necesariamente representan una imagen. Pueden representar áreas completas y, digamos, son interpretaciones. Y eso es muy importante, porque los primeros esfuerzos de análisis, digamos, trataron de llevarse por el lado de las representaciones raster, digamos, le llamaban mapas, álgebras o grid representations. Estamos hablando años 70, primeros años de la década de los 80, hasta que ya fue madurando el concepto del uso de vectores, de representaciones vectoriales. Y digamos que ahí nacieron algunas ideas de cómo representar, digamos, los diferentes elementos, los diferentes rasgos eh, eh, a partir de geometrías simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, las superficies eh, cerradas, lo que hoy llamaríamos un polígono, un área, no se representaban como un polígono en la lógica del procesamiento computacional, sino bajo un modelo que se llamaba área centroid, que en realidad era una representación de un centroide, es decir, un punto situado al interior, y una frontera que, digamos, delimitaba el área. Y tenía mucho que ver con la manera en que las computadoras y la capacidad de cómputo y la tecnología estaba desarrollado en esa época. Entonces es importante entender que no es que fueran caprichos de los técnicos digamos, la manera digamos, de sentirse sadomasoquistas estas personas, digamos, en sus inicios. Es que no había muchas opciones. Em, Era más fácil procesarlo así porque además el procesamiento era no en tiempo real, sino se hacían procesamientos en lotes o batch y digamos, buscaba una representación en memoria basado, digamos, directamente en archivos. Entonces, por ejemplo, los archivos de los proyectos de Arquinfo y los, por ejemplo, de MG, que fue el primer producto comercial que Intergraph desarrolló como un sistema de información geográfica, con que nació primero como cartografía automatizada y fue añadiéndosele módulos de análisis. Este, digamos que usaban esa representación de área centro. Posteriormente, hacia la década de los 90, la cartografía en esa representación de puntos, líneas y áreas centro, no polígonos, increíble que parezcan, no se representaban como polígonos, fueron evolucionando hacia una representación, digamos, un poco más simple, más jerarquizada, mejor organizada, que es el modelo OGC, que terminó por adoptar el modelo OGC hacia mediados de la década de los 90. Ahora bien, ¿por qué? Porque esa manera de representarse también eh, tiene, digamos, un fundamento, y es que la edición interactiva de los mapas digitales vectoriales no se hacían con los sistemas directamente. No era muy práctico usar, por ejemplo, Arquinfo en sus primeras versiones. Sus herramientas de edición no eran tan, digamos, prácticas como la de las primeras plataformas de diseño por computadora, como las de AutoCAD o las de IGDS. IGDS fue primero que AutoCAD, de hecho, que estaban más pensados para el diseño. Entonces la edición interactiva era importante, ¿no? Procesos o usos de conceptos, o más bien la aparición de conceptos como el snap o, por ejemplo, la del trim, nacieron en esas herramientas.
Y poco a poco, digamos, eh, plataformas como ArcInfo y posteriormente ArcGIS y MG, a- que usaba, de hecho, un motor CAD, primero IGDS y después, posteriormente MicroStation, eh, fueron evolucionando hacia otras soluciones ya integradas, ¿no? Entonces, por eso tenemos con la aparición, por ejemplo, de YoMedia hacia 1996-97, en su primera versión, eh, digamos, transfirió mucha de la funcionalidad de edición interactiva. No completa, no tan bien resuelta en su primera versión, pero digamos hacia su versión 3 ya era prácticamente una herramienta práctica para hacer edición cartográfica en dos dimensiones. Porque además se hacía edición cartográfica en dos dimensiones. Digo, había modelos triangulares de elevación, se generaban, pero no se editaban, o prácticamente no se promovía la edición interactiva 3D de la cartografía. Entonces, la evolución, digamos, de la cartografía automatizada y sobre todo de la adquisición, la creación de nueva cartografía a partir de la transición de los equipos de fotogrametría, de restitución fotogramétrica, A10, B8, Excel, Bernoulli, los diferentes que habían, digamos, analógicos, que fueron transicionando hacia el mundo digital a través del uso de encoders, que lo que hacían era interpretar los movimientos de los operadores y que se traducían en señales y en representaciones digitales, pero en plataformas inicialmente CAD, no en sistema de información geográfica. Entonces, inclusive el proceso de edición cartográfica, es decir, donde se le daba, digamos, el acabado de los mapas, se validaba, digamos, la configuración geométrica general de los mapas, se hacían en plataformas CAD. Principalmente los usuarios que después iban a administrar o gestionar esa data o analizarla en archivo, generalmente transicionaban a partir de AutoCAD y los que usaban MG y otras soluciones, digamos, usaban, por ejemplo, MicroStation u otras herramientas CAD que habían disponibles. Y inclusive habían algunos que no tenían ninguna capacidad de edición en sus primeras versiones como MapInfo, porque no estaban diseñadas para ser un instrumento, una herramienta de gestión cartográfica. La madurez en la edición cartográfica fue muy importante. Su principal logro, digamos ya su nivel de madurez actual, ya integrados como herramientas conforman los sistemas de información geográfica, se logra realmente a partir de la primera década de los años, de los años 2000, digamos, con la aparición de ArcGIS por parte de Esri y la subsecuente evolución de la plataforma YoMedia y de otros. Ah, inclusive Bentley, que se había, digamos, separado del grupo de Intergraph hacia 1996-97, que logró, digamos, su autonomía y después su total independencia del ámbito de Intergraph. Desarrollaron inclusive plataformas de sistema de información geográfica que, digamos, conservaron esa dualidad de soluciones de diseño de cómputo que estaban basadas en CAD y por el otro lado los primeros elementos de análisis y gestión de la información espacial. Igual sucedió con Autodesk, ¿no? Autodesk Map, bueno, surgió como un módulo eh, a raíz de, digamos, de la ruptura de las relaciones de negocio entre Esri y Autodesk hacia mediados, finales de los años 90 más o menos, del siglo pasado. Ahora bien, hay que entender que esta evolución produjo, digamos, algunas deformaciones en la práctica de la cartografía, porque su adopción, o su inclusión, mejor dicho, como parte de las funcionalidades de los sistemas de información geográfica, no se dio, digamos, de manera completa
sino que se fue dando paulatinamente. Entonces, digamos, hubo una serie de inconvenientes, digamos, para los que en ese momento teníamos que lidiar con la cartografía, porque validarla, editarla, era todavía más cómodo, todavía hacia 1998, 99, 2000, ya hasta como el 2004, 2005, era mucho más cómodo editarla, digamos, sobre plataformas como MicroStation o AutoCAD que sobre ArcGIS o Geomedia inclusive. Y eso que Geomedia tenía todavía decente, pero no eran los niveles y las capacidades de edición. E igualmente estas herramientas tuvieron que desarrollar los CADs, tuvieron que desarrollar tanto los fabricantes de los CADs como terceros, desarrollaron, digamos, productos para hacer lo que en aquel momento le llamamos la limpieza cartográfica, que no era más que garantizar que, por ejemplo, no hubieran elementos de dimensión cero, es decir, polilíneas declaradas que no tuvieran, fueran casi adimensionales, de longitud muy pequeña por debajo de la precisión de la cartografía, o inclusive elementos que no cerraban y corregir procesos como el trasplape y la superposición o superposición y los huecos entre, digamos, los elementos, digamos, que representaban áreas que fueran contiguos. Y era, digamos, complejo, muy trabajoso. Y además, el poder de cómputo no era suficiente como para que los editores, cuando estuvieran, digamos, restituyendo, pudieran, digamos, garantizar siempre la calidad y la precisión con la que se hacía la edición, la captura, perdón, de los datos. Eso fue resolviéndose, digamos, en la medida en que la fotogrametría digital, puramente digital, fue desarrollándose. Yo trabajé en Intergraph algunos años y trabajé con tecnología de Intergraph por muchos años más y me acuerdo muy bien de las soluciones de fotogrametría de Intergraph. Igual había otras empresas que desarrollaban módulos que jugaban más, por ejemplo, para, digamos, otras soluciones que no fueran las de Intergraph. Eh, Había, por ejemplo, Erdas tenía una solución de fotogrametría, quizás no tan interactiva, pero también había los europeos, tenían una que otra empresa que desarrollaba soluciones de fotogrametría digital, e inclusive ese gran salto que entre 1997, 96, 97 y digamos 2006, 2007, donde digamos la transición fue de usar, por ejemplo, cámaras analógicas, rollo, y digitalizar las eh, fotografías, los pares estereoscópicos, hasta que al final ya las cámaras digitales se fueron imponiendo, fueron bajando los costos. Inicialmente las cámaras digitales, yo me acuerdo cuando trabajaba en Inter, una cámara digital con todo el sistema, discos duros, para un avión, podría rondar $1.000.000. Costaba varias veces lo que el avión que transportaba esa cámara. Era realmente inviable, y menos en países como México y en América Latina en general. Era inviable que se usaran cámaras digitales. Hasta que hubieran otros fabricantes, ¿no? Pexel, entre ellos, si no recuerdo mal, fueron desarrollando cámaras más económicas que tuvieron, digamos, quizás no al inicio, no la calidad y la precisión, la estabilidad de las cámaras que Intera, por ejemplo, desarrolló con Leica, si no me equivoco, era Leica o era, sí, probablemente Leica, no me acuerdo, pero la óptica no era de Inter no hacía óptica. Pero sí hacía la electrónica, todo el sistema de giroscopio, estabilización. En aquel momento producía computadoras, era prácticamente all inclusive. Las soluciones no dependían prácticamente de nadie, excepto quizá para discos duros, memorias y el chip, ¿no? En aquel momento ya era de Intel, en la familia de procesadores de Intel, pero en la medida en que fueron apareciendo competidores, se fue, digamos,
democratizando un poco el uso y popularizándose el uso de las cámaras digitales. Y simultáneamente se dio una enorme revolución con el uso de imágenes de satélite. Primero, digamos, de alrededor de 1 metro, y así fueron con los años bajando hacia, digamos, hoy en día pues, podemos encontrar con Maxar imágenes de 15 centímetros de precisión. Y no, no, no pude averiguar ahorita, no tuve tiempo de averiguar si ya eran imágenes de 15 centímetros, digamos, con traslapes, ¿sí? Para formar pares telescópicos. Es muy probable que sí, no hay razón para que no lo fuera, pero es sumamente curioso que si consideramos que un vuelo de a 1 a 4500 de hace 30 años, digamos, la precisión o lo que se podía distinguir de una fotografía eh, que se usaba fundamentalmente para hacer cartografía 1 a 1000 en catastro, era alrededor de objetos de 10 centímetros de ancho. Es decir, una barda de 10 centímetros de ancho era perfectamente, digamos, discernible con respecto para poder trazar, digamos, su eje, o la línea que daba la división entre dos predios. Entonces es impresionante pensar que con todos los inconvenientes que pone la atmósfera y la altura que está un satélite, hemos podido llegar a 15 centímetros de resolución. Es impresionante, la verdad es que en ese sentido. Pero además, hoy en día tenemos, desde hace ya por lo menos un par de décadas, poco a poco se fueron introduciendo los drones, ¿no? Y ahí podemos lograr resoluciones de par de centímetros, 1 centímetro. Es impresionante, ¿no? Y eso implica otros problemas, porque eso implica que el volumen de datos que estamos procesando es infinitamente mayor, aunque la representación cartográfica no necesariamente ha mejorado en la misma medida. Y eso también hay que tener cuidado, sobre todo para los que usan, digamos, drones para hacer procesos de actualización cartográfica. Hay que tener en cuenta que en realidad precisión, el error con el que tienes que trabajar, es un error que tiene que estar distribuido entre toda la representación cartográfica del área que estás gestionando. Entonces, de nada te sirve tener 1 centímetro de precisión si, digamos, de los 90, 80, 90% del resto está alrededor de 8, 10, 15 centímetros de precisión. Eh, Puedes perfectamente usar resoluciones menores y, digamos, homogeneizarlas. Porque además no tiene sentido, o sea, ni el apoyo terrestre te permitiría garantizar ese nivel de detalle. Las mismas dimensiones de un GPS, cuando se hace un apoyo terrestre, no te permitiría este, lograr precisiones más allá, probablemente de 10 centímetros. Seamos razonable. Es muchísimo, 10 centímetros de precisión en la representación de la superficie de la Tierra, aún para un área relativamente pequeña como una localidad. Entonces, no hay que obsesionarse con el detalle. El detalle es conveniente, es muy bueno, pero hay un compromiso que hay que respetar. Y por el otro lado, este, también hay que mencionar que en el procesamiento de la cartografía ha habido, digamos, un enorme avance en el uso, por ejemplo, de nube de puntos, LIDAR. Es simplemente un emisor láser que bombardea con haz de láser, de pulsos, y lo que hace es medir el tiempo de respuesta y, digamos, la longitud con la que está regresando el pulso para determinar inclusive el tipo de superficie, si es vegetal, si es sólido, si es un tipo de material u otro, inclusive dentro de los sólidos, o es si agua. Y en algunos casos inclusive poder inclusive penetrar hasta cierto nivel dentro de cuerpos de agua. No mucho, ahí, la verdad no ayuda mucho el agua, pero
digamos, en espejos de agua, cosas por el estilo, riachuelos, ríos, cuerpos de agua de muy poca profundidad. Pero es muy importante entender eh, que eso que estábamos hablando ahorita es la parte de la cartografía automatizada. Es la producción de la data, es la gestión de la data en su estado inicial antes de ser usada y gestionada para el análisis. Entonces, Catastro, ¿qué usa? Sistemas de información geográfica o soluciones de cartografía automatizada. Y yo diría que en realidad los catastros realmente usamos más, como yo trabajé en catastro y además fui proveedor, usamos más funcionalidades relacionadas con la cartografía automatizada que con los sistemas de información geográfica. No significa que no se usen sistemas de información geográfica, es que son más importantes las herramientas de cartografía automatizada, sobre todo en los estadios, digamos, de conformación, de creación de la base de datos cartográfica. Y la parte de las funcionalidades de análisis son más convenientes cuando ya esa data tiene, digamos, la calidad en cuanto a su conformación y en cuanto a su completitud, como para que realmente pueda rendir frutos, para que la respuesta a las preguntas que le hacemos a través de las herramientas de análisis, que al final del día esos son instrumentos para hacer preguntas, quizás no en lenguaje natural, pero probablemente ahora con la inteligencia artificial lleguemos a esos niveles. Pero en el fondo lo que hacemos son operaciones eh, sobre esa data para obtener, digamos, respuestas. Y esa, digamos, en Catastro es, digamos, no, la etapa, digamos, dos, yo diría. Lo primero es tener una buena representación cartográfica, gestionarla bien. Lo que sí tienen los sistemas de información gráfica, a diferencia de las soluciones de cartografía automatizada puras del pasado, es que en su modelo actual, digamos, en los últimos 20, 25 años, es la gestión de la data espacial, ya a través de gestores de datos. A mí me tocó la primera versión de Oracle Space. No, no tiene nada que ver con la versión que hoy en día usas de Oracle Spatial. Era básicamente la representación de la cartografía en tablas, donde cada tabla representaba puntos, otras tablas representaban líneas y otras representaban áreas y digamos, te podías ir a tomar un café para hacer una pregunta elemental ahora. Bueno, fue tan terrible la primera versión que prácticamente no se usó, hasta que nació, digamos, con Oracle 9i, el modelo 9i. Yo creo que fue la primera versión que le llamaban modelo objetos, que no fue más que la creación de datos multidimensionales dentro de la base de datos, la capacidad de almacenar representaciones complejas, más allá, digamos, de textos, números, fechas, ¿no? Son un tipo de datos normales de una base de datos alfanumérica. Y ya juntar, integrar la representación geométrica como parte de la información, digamos, nativa o intrínseca que representan, digamos, el elemento, el rasgo geográfico, sean predios o un rasgo del medio natural, uno artificial, una carretera, lo que fuese. Entonces, ese proceso de maduración en la gestión de los datos es lo que realmente permite decir que efectivamente los contratos necesitan sistemas de información gráfica. Pero en cuanto a las funcionalidades, siguen siendo más, sobre todo en la edición, más las que vienen, digamos, de la corriente de la cartografía automatizada. Para un geomático que actualmente esté, digamos, o formado en los últimos 15 años, pues la diferencia no se le hace evidente y para él lo que usa siempre ha estado conviviendo una cosa con la otra. Para aquellos que venimos de aquella época en la que eran prácticamente dos soluciones diferentes,
aunque las llamábamos indistintamente, en realidad eran dos cosas diferentes. No, este, eso afortunadamente ha mejorado mucho. Pero también es importante conocer de dónde viene y cómo es la tecnología fue evolucionando. Eh, por eso yo digo, cartografía automatizada versus sistema de información geográfica. Bueno, yo diría, ya no son sistemas de información. Yo creo que ya inclusive el término fija es un sistema, anacronismo. Ya son sistemas de gestión y análisis de la información espacial. Eh, porque no solo se quedan con la parte, digamos, la etapa de información, sino realmente su principal labor es la gestión. Y la gestión incluye la parte que tiene que ver con la representación y digamos, la puesta a disponibilidad de esta información. Entonces, por ejemplo, cuando usamos Google Maps eh, y vemos cómo se representa y cómo hace una ruta, eh, realmente lo que está atrás son una serie de funcionalidades eh, que, digamos, dos terceras partes de ellas no tienen nada que ver con el análisis. Tienen que ver más bien con la gestión, cómo estamos pidiendo, de dónde a dónde queremos ir, localizarlo, no analizarlo, localizarlo, que es diferente. Y solo al final busca, digamos, dentro de diferentes rasgos en la estructura en la que apela, digamos, hacia el ruteo sobre la representación vectorial de las diferentes vías de diferentes tipos, con clasificadores, sentidos de calle, carriles, datos asociados sobre tráfico, que no es parte de la representación geométrica. Todos esos datos, excepto la representación geométrica, no tienen nada que ver con el espacio geográfico. Son en realidad características asociadas, pero no son parte de ello. Y eso es lo interesante. Entonces, realmente ya no son sistemas de información del espacio geográfico, sino del espacio geoespacial. Es decir, um, tiene que ver con la Tierra, pero no necesariamente con la geometría, con la representación geométrica. Eh, y eso es una realidad que tenemos que entender. Igualmente, la manera en que usamos esos datos para hacer localización, búsquedas, ya son, digamos, representaciones más complejas, en el sentido en que, digamos, la representación geométrica es un componente. Igualmente, ya no necesariamente solo incluye la representación vectorial, hay representación raster, hay nubes de puntos, que en estricto sentido son cubos raster, porque yo lo llamaría así. Este, y tienes por el otro lado las imágenes, por ejemplo. Y todas ellas conviven y se tienen que usar simultáneamente y tienen que interactuar unas con otras. Entonces, ya estamos más allá de los sistemas tradicionales de información. Es decir, soluciones como ArcGIS, GeoMedia, QGIS, Small World. Bueno, Small World es más bien uno de infraestructura. Pero, por ejemplo, este, Geographics de Bentley o CADCorp o otros que hay, ya no necesariamente mm, son o están transitando o son más bien actualmente sistemas de información geográfica, son más bien de gestión de información geoespacial e inclusive hay otros que, digamos, tienen ese proceso de evolución, digamos, un poco más focalizado en ese sentido, como por ejemplo FM. FM nació como un ETL geográfico y poco a poco ha ido madurando hacia un sistema de gestión de datos geográficos o geográficamente habilitados o espacialmente habilitados, es más correcto. Porque, a fin de cuentas, podemos usar la misma herramienta para representar algo en la superficie de la Tierra, como en la Luna, como en Marte, como en Júpiter, donde
el modelo de representación ideal de la Luna, es decir, es lo equivalente al geoide y el y el elipsoides, o de los demás planetas, se pueden hacer, se pueden usar para ello, y seguramente la NASA o la Agencia Espacial China usan algo por el estilo, ¿no? O sea, no fabrican herramientas de cero para hacer eso. O inclusive para hacer, digamos, gestión de espacios interiores, donde las dimensiones son tan pequeñas que realmente considerar los errores que produce la curvatura del espacio de la Tierra son un absurdo, es una complicación innecesaria. En 100 metros, estoy hablando de espacios ya muy grandes, 100, 200 metros de longitudinales, este, el error es muy manejable, ¿no? Y de hecho, eh, no es necesariamente fundamental, eh, o importante. Entonces, en realidad no es ni una ni el otro. En realidad estamos siendo testigos de la evolución hacia un nuevo concepto, que yo no entiendo por qué no termina la industria de bautizarlo y darle un nombre y darle una formalidad, la verdad. Pero si tú ves hoy en día la manera en que Esri o Hexagon, inclusive FME, Safe Software, están, digamos, publicitando sus soluciones, cada vez la parte GIS, digamos, es menos relevante y la parte de gestión de la información es más importante. Porque se da por entendido que las capacidades de análisis ya son parte de, y más que información, ya lo que produce son escenarios, ya prácticamente son mm, estudios prácticamente elaborados, ¿no? Eh, en climatología, por ejemplo, es más evidente la manera en que los modelos climatológicos interactúan con estas plataformas. Y no digo necesariamente estas que acabo de mencionar, pero plataformas de este tipo. O usan tecnología de este tipo adentro para poder, digamos, realizar sus predicciones del clima. Este, hacen que realmente el concepto GIS o sí va dejando de ser relevante y más bien el de gestión integrado o integral empieza a ser más importante. Eso no significa que hay fabricantes que saquen cosas que hagan cosas muy específicas, es decir, hay una realidad. ArcGIS Online no es una buena herramienta para hacer edición cartográfica, no es para eso. El único que conozco que tuvo una solución exitosa para hacer cartografía en línea de buena calidad fue precisamente primero Hexagon, bueno, Intergraph, porque realmente empezó poco antes de que Hexagon comprara Intergraph. La oficina, si no me equivoco, en Viena de Intergraph desarrolló, digamos, el concepto de Yomidia Smart Client para poder, digamos, economizar, hacer más viable el uso de herramientas muy costosas por parte de municipios pequeños, pero conservando la precisión, las funcionalidades que una herramienta como Yomidia Desktop o inclusive ArcGIS Desktop, ya desapareció, bueno, desapareció el nombre, en realidad el concepto es el mismo, ya Professional o Pro, pero en realidad es lo mismo. Este hacen, ¿no? Entonces, y bueno, no necesariamente es fácil de implementar, no es necesariamente económicamente viable, no es necesariamente práctico. Yo lo llegué a usar, lo llegué a implementar cuando estábamos en Merrick. Yo trabajé en Merrick alrededor de 2 años y medio, más o menos, casi 3 años. Y lo llegamos a implementar con un buen nivel de éxito en México. Pero tenía sus peculiaridades, necesitábamos un cierto ancho de banda, estabilidad en la conexión, aunque tenía buenos mecanismos de recuperación ante caídas, no era necesariamente la solución más práctica, considerando que
hacia el año 2013 hasta el 2015, 16, lo usábamos, este, pues la infraestructura y los servicios de Internet, pues no eran realmente tan buenos como hoy en día. Eso ha mejorado mucho. Hay que reconocer que en materia de telecomunicaciones México ha avanzado muchísimo, ¿no? Ya podemos tener prácticamente conexiones muy decentes. Yo diría tan decentes como nuestro vecino del norte, prácticamente todo el país, al menos todas las localidades medias y grandes del país. Entonces, digamos, hoy sería más conveniente usarlo, quizás. Pero por el otro lado, no es necesariamente fácil, ¿no? Implementar soluciones de ese tipo. Y no son... La inversión inicial es costosa, aunque después el costo por asiento es baja muchísimo, es mucho menor que las soluciones de escritorio. La inversión inicial es fuerte, entonces. mm. El otro inconveniente es, usted usas deployments a través de deployments de Java y eso no hace las cosas fácil porque los navegadores normalmente y los mecanismos de seguridad normalmente no permiten o están pensados en impedir, digamos, que se desplieguen aplicaciones que van a ejecutarse localmente en el ámbito del navegador, ¿no? Entonces, eso pone ciertos problemas de riesgos, seguridad, aunque el desempeño es magnífico porque puedes usar equipos muy económicos, pero ese es otro tema. Entonces, básicamente lo que quería compartir es que no hay, en la práctica hoy en día ya no hay diferencias, están integrados y que hacia donde vamos a evolucionar es hacia un nuevo concepto. No sé qué nombre darle, yo se me ocurre ese, pero es diferente, el concepto es diferente. La, es más se está convirtiendo más en un área de ciencias de datos que de geomática, de lo que la geomática se constituyó inicialmente. Yo soy físico de formación. La geomática, cuando yo empecé en este tema hace 33 años, no existía. Podemos decir que la inventamos los que iniciamos nuestra carrera en aquella época y fuimos perfilando las necesidades de la geomática. Pero se está convirtiendo más en un tema de ciencia de datos. Y yo creo que es importante que los científicos de datos empiecen a comprender y a tomar en serio los datos espaciales, los datos multidimensionales, digamos, que tengan una representación espacial, llamarlo de alguna manera. Sean raster, vectores, nube de puntos, reticulares, como quieran llamarle a los raster, sean para hacer operaciones de álgebra de mapas, para hacer análisis de percepción, procesos de percepción remota, para hacer fotogrametría, para hacer procesos de reconocimiento de patrones, para hacer análisis espacial vectorial, para representar, para, para lo que sea necesario, ¿no? Entonces, eso es algo que considera. Voy a compartirles en la liga abajo un documento que yo hice de tratamiento de datos espaciales hace alrededor de 5 años. Un pequeño curso que diseñé. No es un documento terminado, nunca he tenido la oportunidad de terminarlo, pero yo creo que puede, para aquellos que están interesados en conocer un poco cómo funciona la información los datos cartográficos o geográficos y los cuidados que hay que tener, porque algo que sí, digamos, se ha vuelto tan abstracto el manejo de parte de las soluciones de software, que digamos hemos perdido los técnicos la capacidad de entender qué le está ocurriendo a los datos, ¿no? Qué transformaciones están sufriendo, porque la calidad se va deteriorando. Y eso hay que tener. Cada transformación deteriora la calidad de los datos. Eso es una realidad que hay que aceptar y es un riesgo calculado que tenemos que tomar cuando vamos, por ejemplo, a usar y a, digamos, gestionar datos de naturaleza espacial. Hay que ser, hay que estar conscientes, más bien, o ser conscientes de ello. Entonces, es importante considerarlo.
Por mi parte, eso es lo que yo quería entregarles hoy. Eh, Más adelante quizás platiquemos un poco sobre la problemática de la transformación cartográfica, digamos, de los elementos, para darles algunos elementos básicos de proyección, representación, marco de referencia geográfica, un poco de geodesia, porque, como les decía, estamos perdiendo el control sobre lo que está ocurriendo. Estamos confiando en el software y los fabricantes no necesariamente nos están diciendo qué transformaciones están aplicando. No necesariamente siempre son sinceros, siempre aseguran que lo hacen con la mejor intención y bajo los mayores estándares, pero la verdad es que yo solo conozco un producto hoy en día que te permite tener el control total de lo que está ocurriendo en ese sentido, es FME. Si puedes hacer un proceso de TL de transformación y incluye el marco de referencia y la proyección, yo creo que el que más control te ofrece es FME. Es un producto que tiene sus detalles, no es una solución interactiva para estar haciendo análisis como una solución de escritorio, no, no, todavía no. Eh, yo creo que de eso carece. Es un problema que ellos deberán de evaluar si, o una característica, deberán evaluar si les conviene, digamos, invadir la cancha de Esri, de Hexagon o de los otros fabricantes, ¿no? Ahorita, digamos, son un producto, su familia de productos son de nicho, ¿no? Extremadamente especializado. Más de gestión de infraestructura de datos espaciales, pero no en el sentido en que las soluciones de infraestructura de datos espaciales como las de Hexagon Esri, digamos, ofrecen. Ellos, digamos, yo creo que están en un nivel más core, más la parte fundamental de los datos, con más control sobre estos. Entonces, es interesante. Existieron soluciones open source de ETL, ya no son open source, ya mejor ni mencionarlo, y de hecho ya fueron diluidas de otras, dentro de otros productos, ¿no? Una en especial me estoy acordando, una que la compró una empresa japonesa, la sacó la volvió propietaria y de hecho la parte espacial, que tampoco era el nivel de que tenía Sanet, para ser franco, pero tenía ciertas funcionalidades, prácticamente están diluidas, ya no tienen, no son relevantes. Y eso es grave porque tenemos la sensación de que hoy en día podemos usar la data geográfica y el software lo va a resolver y da lo mismo pasar de un marco de referencia a otro, total, y moverlo de un repositorio en un marco de referencia, una proyección a otro, y qué transformación, qué ocurrió, cuál fue la pérdida de calidad de esa data. Pues, a nadie realmente, no oigo muchas voces preocupados por ese tema, ¿no? Y a mí sí me preocupa porque yo empecé precisamente, mi experiencia empezó en una empresa de aerofotogrametría, entonces yo sé lo difícil, complejo y sobre todo en aquella época que era la adquisición de la data, ¿no? El proceso de volar, tomar las fotos, revelar rollos, hacer los pares, ver si las líneas de vuelos podían ser restituidas o no, si, o sea, cuál era su deriva, y luego todo el trabajal que era, y sigue siendo en gran medida, la restitución fotogramétrica. Digo, sigue siendo porque pues, sigue siendo un trabajo que requiere la atención humana, muy, muy trabajoso. Aunque bueno, hoy digamos, el software resuelve una parte importante, pero sigue siendo humano la mayor parte. Entonces, es un trabajo muy duro. Por cierto, hago el comentario, muy mal pagado, este, muy mal atendido en el mundo en general. Eh, y la verdad es que digamos, el haber iniciado ahí me hace profundamente consciente de los problemas que implican el no saber qué hacer con la data. Entonces, considerando el tema fundamental de este canal, que es registro público y catastro, en este caso catastro es el tema que estaría siendo atendido,
Es importante que los técnicos en las unidades catastrales, las que sean estatales, municipales, o inclusive en el RAN o en David, no sé si tenga uno un área de cartografía, necesitan entender que cuando tienen diferentes fuentes, eh, qué tienen que hacer con la cartografía y qué no deben hacer, y cómo mantener el linaje, el control del linaje, porque al final del día, en el registro del territorio, yo siempre digo, un 10 centímetros de ancho por 1 kilómetro de fondo es mucha superficie. Y lo vimos en el RAN. Casos donde hasta muertos hubieron por disputas de 10, 20 centímetros de ancho por 1 kilómetro de fondo. Porque al final del día es un surco, casi un surco completo. Y eran disputas, que hasta sangre corre en esas disputas. Entonces no es trivial. El problema de la precisión no es trivial. Por eso hay que tener cuidado. Tenemos que estar conscientes aquellos que somos apasionados del catastro. Yo me considero un apasionado del catastro. Tenemos que estar muy conscientes, ser conscientes de que es importante que mantengamos la calidad de la representación cartográfica, porque eso es una representación. Y mientras mejor calidad tenga, más precisión, más fieles a la realidad. No necesariamente es la representación de este instante, pero sí de cuando se obtuvo los datos, digamos, el vuelo o las evidencias o un levantamiento directo en su momento, ¿no? Entonces, a los compañeros que están ahí, siguen en la trinchera del catastro, hay que tener cuidado. Por eso no usen Google Maps. Eso no sirve para hacer catastro. Es una aberración usar Google Maps. Eso sirve para hacer identificación, en el mejor de los casos, porque además Google no tiene ningún compromiso en mantener actualizados las imágenes. Y les paso un tip. Google ha bajado la calidad de su representación en los últimos años. Se ve que le están dedicando menos dinero a la actualización. No significa que han dejado de comprar imágenes, pero la representación, digamos, la parte que es la representación lineal, digamos, ha bajado la calidad, ¿no? Si no, les invito a que hagan ruteo, vean las rutas y de repente como les propone rutas que son imposibles, cuando 6, 7 años atrás esas rutas ni siquiera se considerarían. Eso significa que evidentemente no están manteniendo al día su cartografía, no al menos al ritmo que lo hacían antes, y la calidad de los trabajos tan baja, ¿no? Es una llamada de atención para que lo consideren, por lo menos en México. Yo no sé si en otras partes del mundo, pero sí. Y vemos cada vez menos los coches de Google haciendo actualizaciones de las vistas, digamos, 360, ¿no? Que eran muy frecuente encontrar antes, que hacían muchas actualizaciones, por lo menos cada 3, 4 años había, yo recuerdo, por lo menos cada 3 años pasaba el coche. Ya hace varios años que no veo que pase por esta zona, donde habito, hacia la Jusco. Entonces, tampoco podemos confiar en lo que vemos en el 360 porque la dinámica urbana, por ejemplo, cambia. Entonces, las cosas cambian y eso no necesariamente es confiable hoy en día. Entonces, bueno, ese era básicamente el tema. Espero que se encuentren todos bien. Les dejo el manual en la descripción, la ruta donde pueden descargar el PDF y hasta luego. Bye.